vamos a inspeccionar este problema en esta oportunidad, que me dicen, bueno, el triángulo MPQ es recto en M. Se sabe que MP mide 14 centímetros y PQ mide 18 centímetros. Determinar la medida de los ángulos interiores y calcular el perímetro en forma aproximada. Bueno, vamos a hacer el planteo del problema, ¿sí? Vamos a hacer el dibujito del problema. Tenemos que un triángulo MPQ recto en M, así que vamos a hacer mi dibujito de triángulo rectángulo más o menos, ¿sí? Recto en M, así que acá le voy a poner la letra M y P y Q en forma arbitraria, ¿sí? Vamos a ponerlos en los otros dos vértices, ¿sí? Entonces sabemos que MP mide 14 centímetros, lo vamos a poner acá, 14 centímetros, y PQ, que vendría a ser en este caso la hipotenusa, mide 18 centímetros. Muy bien, lo que tenemos que hacer es calcular los ángulos interiores y el perímetro. Muy bien, bueno, vamos a ver cómo procedemos en este caso. En este caso, vamos a recordar, en primer lugar, un teorema que es bastante útil para los ejercicios de trigonometría, que en realidad no tiene o no se involucra por lo menos con los ángulos, ¿sí? Que es el teorema que probablemente conozcan, que es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Si no lo conocen, el teorema de Pitágoras, lo que dice el teorema de Pitágoras es que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado, la medida del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de las medidas de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Es decir, que en el teorema de Pitágoras lo que tenemos es que si tenemos uno de los catetos es A y otro de los catetos es B y la hipotenusa es H, lo que tenemos es que H al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. El teorema de Pitágoras tiene la particularidad de ser un ida y vuelta, es decir, que si tenemos un triángulo en donde se cumple esto, entonces el triángulo es rectángulo, no queda otra opción. Ahora, esta aplicación, la que vuelve, en realidad no se utiliza mucho en los problemas, pero sí se utiliza mucho en las mediciones, ¿sí? Es lo que se suele utilizar, hay un aparato, ¿sí? Que se utiliza para medir escuadras, que consta de 3, 4 y 5 nudos. Si eso forma un triángulo, entonces ahí tenemos un ángulo recto, ¿sí? Pero bueno, al margen de eso, en este caso nosotros podemos plantear este teorema pensando que la hipotenusa vale 18, acá vamos a poner entonces que esta es la hipotenusa, y esto es un cateto por ahora, cualquiera. Así que si nosotros planteamos esto, tendríamos que 18 al cuadrado tendría que ser igual a 14 al cuadrado más el otro cateto que no lo conozco, vamos a dejarlo como B, elevado al cuadrado. Y ahora vamos a tener que ir haciendo las cuentas, ¿sí? Las operaciones sencillas en este caso, no hay demasiada dificultad en cuanto a cuentas. 18 al cuadrado es 324, ¿sí? 14 al cuadrado es 196, ¿sí? Y entonces nos va a quedar b cuadrado de incógnita. Obviamente lo único que tenemos que hacer es despejar. Con lo cual 324, voy a pasar el 196 restando. O voy a restar a ambos miembros 196, con lo cual obtenemos que b cuadrado es igual a 128. Y si b cuadrado es 128, es entonces porque para calcular b tendríamos que hacer la raíz cuadrada de 128. Y ahí entonces tendríamos el resultado de la... del cateto, perdón, que nos estaría faltando, ¿sí? Esto lo podemos aproximar con coma, obviamente, o lo podemos dejar de esta manera expresado, ¿sí? Yo lo voy a redondear con coma porque el objetivo acá, ¿sí? Es tomar las medidas, así que nos va a quedar de 11,31 centímetros la base. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos calcular lo que nos pedían, ¿no? Que es el perímetro en forma aproximada. Entonces vamos a recurrir al cálculo del perímetro, que tendríamos que hacer, bueno, 11,31 centímetros más 14 centímetros, que es el otro lado, más 18 centímetros, que es la hipotenusa. Si sumamos todo esto, vamos a obtener 33,31, si no me equivoco,
¿sí? Sí, me equivoco, ¿sí? Porque 14 y 18 ya son 32, o sea, 43,31. 43,31 centímetros es lo que me da el perímetro. Bueno, ahora lo que nos piden, y es todavía más interesante, son los ángulos interiores. En realidad, más interesante, ¿por qué lo digo? Porque no veníamos calculando ángulos, nosotros veníamos calculando lados utilizando las relaciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Ahora la cuestión es cómo hacemos para calcular los ángulos de este triángulo. Bueno, uno de ellos ya sabemos que mide 90 grados, que es este. Así que vamos a elegir uno arbitrariamente. Por ejemplo, este. Voy a elegir que ese es alfa. Si elegimos que ese sea alfa, lo que nos vamos a encontrar es que además de la hipotenusa tenemos el opuesto acá, enfrente al ángulo alfa, y el adyacente acá. ¿Sí? Lo que yo voy a tratar de hacer es utilizar los lados que me dieron en el enunciado. Es decir, el 11,31 no es que esté mal, pero yo ya les había comentado que siempre es preferible utilizar los elementos del enunciado, porque con estos elementos no tenemos margen, digamos, no tenemos posibilidad de equivocarnos. El 11,31 capaz que está mal calculado, ¿sí? Entonces lo que calcule con 11,31 también va a estar mal. Entonces siempre se trata de evitar eso. Ahora, hay veces en donde eso no va a ser posible. En este caso sí es posible. Entonces vamos a utilizar la función trigonométrica que corresponde con opuesto y con hipotenusa, ¿sí? Que es el seno. Entonces vamos a plantear que el seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa. Pero a diferencia de lo que veníamos haciendo cuando nosotros reemplazamos los datos que tenemos, vemos que el opuesto vale 14 y que la hipotenusa vale 18, pero que no conocemos el valor del ángulo alfa. Es decir, acá, en esta cuestión, la incógnita pasó a ser el ángulo alfa. Entonces necesitamos despejar este ángulo alfa, pasar la operación inversa del seno. Bueno, resulta que hay una operación inversa del seno y de todas las funciones trigonométricas, ¿sí? Que también está grabada en la calculadora, ¿sí? También está tabulada en la calculadora. ¿Cómo se escriben o cómo se llaman las funciones inversas de las trigonométricas? Con la palabra arco por delante, es decir, la inversa del seno es el arco seno, la inversa del coseno es el arco coseno. Arco, en este caso, es como sinónimo de ángulo, ¿sí? Entonces, arco seno vendría a ser algo así como: ¿qué ángulo tiene un seno que vale 14 sobre 18? ¿Sí? Sería una cosa así lo que uno dice. ¿Qué ángulo tiene un seno que vale 14 sobre 18? ¿Qué ángulo tiene un coseno que vale tanto, tanto? ¿Sí? Y así. Bueno, el tema es que esto, como yo les había explicado, está escrito, está tabulado en la calculadora. ¿Cómo hacer para calcularlo con la calculadora? Se los voy a mostrar, ¿sí? Con la calculadora que tenemos acá. Ahora, nosotros no estamos buscando el seno, o sea, no es que yo tengo que hacer seno de 14 dividido 18. Esto estaría mal, porque no estoy buscando el seno de 14 y 18, sino qué ángulo tiene un seno que vale 14 sobre 18. Entonces, en la mayoría de las calculadoras, esta función arcoseno o arcocoseno o arcotangente se encuentran en la parte de arriba de la tecla seno. Por ejemplo, si acá tengo seno, acá arriba aparece seno a la menos 1. Y seno a la menos 1 es lo mismo que arcoseno, ¿sí? Es la notación inglesa. Cuando uno quiere escribir arcoseno, ¿sí? Usa seno a la menos 1. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es justamente eso. Vamos a tocar la letra Shift, la tecla Shift, y vamos a apretar seno. Entonces en la calculadora, en el visor de la calculadora, nos va a aparecer esta expresión, seno a la menos 1, que quiere decir arcoseno. Colocamos el argumento que queremos, es decir, en este caso 14 dividido 18, y apretamos la tecla igual. En este caso nos da 51,05, etcétera, 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 ¿sí? Esto es la expresión con coma del ángulo expresado en el sistema sexagesimal, en el común. Si lo queremos de repente pasar a grados, minutos y segundos, ahí tenemos una posibilidad. Tocando la tecla grados, minutos y segundos, ¿sí? Pasamos de una notación a la otra. Yo me voy a quedar con esta. 51 grados, 3 minutos, 27 segundos. Así que vamos a anotar el valor del ángulo alfa. 51 grados, 3 minutos, 27 segundos. Y ahí tenemos el valor de este ángulo.
muchas veces, en muchos problemas, solamente con un ángulo alcanza para calcular, ¿sí? En el caso de que nos pidan todos, como es el caso, yo voy a señalar acá beta, pero beta va a ser muy sencillo de calcular, porque como ya sabemos, la suma de ángulos interiores es de 180. Entonces, utilizando la calculadora nuevamente, lo que vamos a hacer es a 180 grados restarle los 90 grados que tenemos del ángulo recto y le vamos a restar también el ángulo beta, que es 51 grados, 3 minutos y 27 segundos, ¿sí? Fíjense que en la calculadora se pone así, ¿sí? Grados, grados, grados. Eso la calculadora lo lee como grados, minutos y segundos, ¿sí? Vean que cuando yo coloco igual, ahí nos da el valor del ángulo beta. 38, 56, 33, que es lo que vamos a anotar como resultado. 38 grados, 56 minutos, 33 segundos. Entonces acá ya tenemos calculados todos los ángulos interiores, porque alfa y beta ya los tenemos, y el ángulo M, por las dudas si queremos indicarlo, vale un recto. Entonces, de esta manera, y como este problema, lo que tenemos para repasar, o lo que tenemos para, digamos, destacar de importante es el uso del teorema de Pitágoras, que lo voy a poder utilizar cuando tenga de los tres lados 2, al menos. Si tengo 2, el tercero lo puedo calcular con el teorema de Pitágoras. Y también el uso de las funciones inversas de las trigonométricas para poder calcular ángulos interiores en el caso de tener dos lados, ¿sí? Arco seno, arco coseno, arco tangente. Con el procedimiento que les expliqué en la calculadora van a poder calcular cualquiera de los tres de la misma manera. Muy bien, bueno, entonces de esta manera cerramos esta parte y nos vamos a reencontrar en la próxima clase con algunos problemas más.